¿Qué dice? Entro. Ya va pensando. Que ya viene, ya viene. Uno y como al día siguiente esa pierna. Muy buenas tardes tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer del grupo de empresas Leti. En nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, hoy en alianza con la seccional Zulia de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, tendremos el placer de llevarles a ustedes la actividad webinar de la tarde de hoy. La misma será moderada por la doctora Zulay Villalobos de Vega. La doctora Villalobos es médico ginecóloga obstetra, máster en sexología médica, profesora titular jubilada de la Universidad del Zulia, magíster en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, y miembro afiliado de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Como es costumbre, esta actividad será grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAF. Los invitamos a que se suscriban y que activen las notificaciones para que reciban información acerca de todas las actividades de educación médica continua que a diario el Gran Laboratorio de Venezuela trae para todos ustedes. Como un amable recordatorio, por favor, a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, recordarles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat para dar inicio al proceso de discusión de preguntas cuando finalice la exposición del conferencista invitado. Y una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecidos por su presencia acá en la tarde de hoy, los dejo en la amable compañía de nuestra moderadora de hoy, la doctora Zulay. Doctora Zulay, los micrófonos son suyos, puede activarlos cuando desee. Buenas tardes. Gracias a la Sociedad de Obstetricia, al presidente de la Sociedad de Obstetricia Seccional Zulia, el doctor Gustavo Mestre, Gustavo González Mestre, por habernos invitado acá a este webinar tan importante y necesario en estos momentos que está viviendo la sociedad contemporánea. Actualmente. Así que yo voy a ser la moderadora de esta actividad y el expositor es el doctor Edinson Ochoa, en la cual su webinar se refiere a las consideraciones bioéticas y transdisciplinarias en la sexología y en la obstetricia y en la ginecología, la cual esto es fundamental que tengan este conocimiento, tanto los obstetras, ginecólogos como los sexólogos. Así que les dejo en esta presentación al doctor Edinson Ochoa.
Bien, estimados amigos, muy buenas tardes. En primera instancia quiero manifestar la más expresiva gratitud a la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, muy particularmente a su seccional Zulia. Si bien preciso, es la vez primera que tengo la feliz ocasión de poder participar en una actividad organizada por esta ilustre institución científica, aglutinadora de los profesionales de la ginecobstetricia a escala nacional y en el caso particular de la seccional a escala regional, lo cual para mí representa un momento histórico y valga mencionarlo porque no puedo deslindarme de mi condición de historiador, esa es otra de mis ramas del conocimiento en las cuales me desenvuelvo, de modo que el momento es altamente satisfactorio. Altamente satisfactorio porque nada mejor que compartir conocimientos. El conocimiento es compartir. Y el conocimiento compartido, un conocimiento que perdura por generaciones y a través de los tiempos. Mientras mayor conocimiento podamos producir y podamos compartir, habrá garantía de evolución, habrá garantía de desarrollo y habrá garantía de bienestar, tanto en lo individual como en lo social. Bien, quiero mencionar de manera muy especial a las colegas doctoras Karina de Souza, Rina Aguirre y al doctor Gustavo González Mestre, presidente de la seccional Zulia de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, porque fueron los artífices que hicieron posible mi presencia en estos momentos y quiero manifestarle el más apreciado de los reconocimientos, del mismo modo que a la emérita colega que ha tenido la gentileza de hacer mi presentación para todos vosotros. Y hecho este necesario preámbulo, vamos entonces a entrar en materia con el tema que hoy nos atañe. En las conversaciones que sostuvimos los colegas en los prolegómenos de esta actividad, consideramos el tema, luego de una profunda reflexión, consideramos confeccionar el presente tema que hoy queremos compartir y que hemos titulado Sexología y Ginecobstetricia, consideraciones bioéticas y transdisciplinarias. ¿El para qué de este tema? Pues lo tenemos en virtud de la importancia que ambas disciplinas, ambas ramas del conocimiento tienen para el profesional de la medicina. Es decir, por un lado la ginecobstetricia como rama del conocimiento, que bien sabemos estudiar las enfermedades que afectan en particular a la mujer, como también todo lo inherente al proceso de gestación y sus particularidades fisiológicas y patológicas. Y en Doctor el caso Ochoa, de la sexología... disculpe usted la interrupción, pero su presentación no se está viendo. ¡Ah, caramba! Vamos a ver cómo... Recuerde que debe pulsar el botón verde al pie de su imagen que dice compartir pantalla. Ah, correcto. Y seleccionar su presentación. Correcto, muy bien. Perfecto. Exacto. ¿Okay? Muy bien. Ahora perfecto. Sí, doctor. Ahora sí. Excelente. Continuamos entonces. Decíamos, al considerar esta exposición queremos hermanar o exponer o plantear ¿cuál es la relación existente entre la sexología y la ginecobstetricia, ginecología y obstetricia? Y planteamos que existe una relación de índole transdisciplinaria y de índole bioética, porque existen elementos bioéticos, de los cuales ya hablaremos, que reúnen a ambas ciencias, desde la óptica de la transdisciplinariedad, donde ambas ciencias, los profesionales, los expertos en ambas ciencias, están llamados a interactuar y a cooperar para la comprensión del proceso salud-enfermedad en lo preventivo, en lo diagnóstico y en lo terapéutico. Esto a modo de prolegómeno para el tema en el cual nos vamos a adentrar a continuación. Sigamos avanzando. Primero aquí mostramos para conocimiento de los presentes y para recordatorio de los presentes, que posiblemente alguno habrá que ya esté familiarizado con esta ilustración, que no es otra cosa sino la graficación de los objetos de estudio
de la sexología, vale decir, el sexo, su proceso de desarrollo y sus alteraciones, y la función sexual, su proceso y sus alteraciones, que los sexólogos denominamos la lámina maestra en sexología. Valga mencionar que es una creación 100% venezolana y que es felizmente empleada a escala universal para explicar lo que es esta ciencia. Sigamos adentrándonos para la comprensión de lo que aquí está graficado en nuestra lámina maestra. Recordemos, conozcamos una vez más que la sexología es, de manera en términos operativos, el tratado de estudio del sexo y su función. Y como concepto operativo, la rama del conocimiento científico que estudia el sexo, su proceso de desarrollo, sus alteraciones, y la función sexual, su proceso y sus alteraciones. Etimológicamente, sexología quiere decir, en latín y en griego, estudio o tratado del sexo, lo cual se vierte en las definiciones y conceptos que acabamos de citar. He allí la tarjeta, la carta de presentación de nuestra ciencia, la sexología. Y vale mencionar el concepto de sexo, que es uno de los objetos de estudio de la sexología. Es la condición orgánica que permite distinguir a un individuo como varón o como hembra, entendiendo que el sexo posee 4 componentes: el componente cromosómico, el componente gonadal, el componente genital y el componente cerebral. Etimológicamente, recordemos, sexus viene a su vez de secare, en griego quiere decir partir, trinchar o cortar. En latín, y su sinónimo griego es gone o gonos. Aquí ilustramos lo que es el sexo y su proceso de desarrollo. Recordemos que el sexo resulta de un proceso de desarrollo que comprende 3 fases. La fase de programación, que comienza con la fecundación y concluye con el inicio de la formación gonadal diferenciada. Esto confluye con el periodo embrionario de la gestación. Sigue la fase de diferenciación, donde las estructuras embrionarias, vale decir los conductos de Wolff, los conductos de Müller, así como también el tubérculo genital, dan origen, a raíz de la influencia de la cascada hormonal, a un fenotipo genital y a una gónada. La primera es identificable al momento del nacimiento. Esto confluye con el periodo fetal. Y a esta sigue la fase de expresión, que va del nacimiento a la muerte y que está determinada por la interacción entre el modelo fisiológico y el modelo sociocultural, lo que da origen al patrón de expresión fenotípica o simplemente expresión fenotípica, que comúnmente es conocido como género, que comprende las manifestaciones físicas, psicológicas y sociales presentes en cada persona. Todo ello influenciado por la interacción de factores biológicos, ambientales, psicológicos y sociales. Dijimos que el sexo es la condición orgánica, anatómica, biológica que permite distinguir a un individuo como varón, como hembra. Dado que nuestra exposición se centra en la ginecología y obstetricia, vamos a definir el concepto de hembra. Y de la sexología, recordamos que hembra es una estructura anatómica caracterizada por un par cromosómico 23 con cariotipo XX, la presencia de ovarios, trompas de falopio, útero, vagina y vulva, líneas mamarias, mamas y mecanismos ovulatorios cerebrales. Eso es lo que en sexología denominamos hembra, y a escala general en el ámbito de las ciencias biológicas. El segundo objeto de estudio de la sexología es la función sexual, y con ella nos referimos a las actividades propias del sexo. Tan sencillo como eso. El sexo, como condición anatómica, está concebido para una función, para llevar a cabo una serie de actividades con propósitos recreativos, con propósitos relacionales o afectivos o con propósitos reproductivos. Los 3 son una combinación de los 3 y a esas actividades las denominamos función sexual. La función sexual resulta de un proceso que ilustramos en esta sección de la lámina maestra en sexología, un proceso que está determinado por una condición llamada cualidad o deseo sexual, que consta de 2 fases, la fase de situación-estímulo sexual y la fase de respuesta sexual, y un tiempo, y sucede en un intervalo variable que
comienza desde el momento en que aparece la situación de estímulo sexual y concluye la respuesta sexual y que llamamos tiempo de funcionamiento sexual. Cada uno influido por factores, el deseo sexual por inductores intrínsecos y extrínsecos, la fase de situación de estímulo sexual determinada por 3 factores, administración, método y frecuencia, y la fase de respuesta sexual determinada por factores anatómicos, neurales, hormonales, vasculares y endoteliales. También todo ello influido por la interacción epigenética de elementos biológicos, ambientales, psicológicos y sociales. La sexología todavía en nuestros tiempos es vista, quizá por desconocimiento, voluntario o involuntario, como una ciencia asociada o a la psicología o a la psiquiatría, en algunos casos a la urología, a la ginecología y obstetricia, a la sociología, cuando en realidad es una ciencia independiente, y así fue declarada en el 9º Congreso Mundial de Sexología llevado a cabo en Caracas en 1989. Fue declarada como tal porque, como toda ciencia, poseía ya para ese entonces un objeto o campo de estudio propio, conocimientos ordenados, sistematizados, interrelacionados, objetivos, verificables y referidos a su propio objeto o campo de estudio, y métodos, técnicas y o procedimientos científicos, lo cuales son los criterios epistemológicos para considerar a una ciencia como tal. También conviene recordar que la sexología a escala nacional fue reconocida como especialidad médica por la 41ª reunión ordinaria de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana, que tuvo lugar en Cumaná el 16 de septiembre de 1986. Con eso, Venezuela se convirtió en el 4º país en reconocer a la sexología como especialidad, únicamente antecedido por Polonia y por Chequia. De allí que la sexología sea una ciencia independiente, aunque se sirva de ciencias auxiliares, como ya veremos enseguida. No sin antes mencionar que la sexología ha alcanzado prácticamente en un siglo, o en menos de un siglo, tal grado de desarrollo que a mediados del siglo XX, o al menos en la segunda mitad, se configuraron instituciones para aglutinar en los diferentes estadios territoriales a los profesionales de la sexología. Por una parte, la Asociación Mundial de Salud Sexual, la OAS por sus siglas en inglés, fundada en 1978 en Roma, Italia. La FLASES, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, fundada en 1980 en Montevideo, Uruguay. Y la Academia Internacional de Sexología Médica, fundada en Venezuela en 2002 en el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual que tuvo lugar en Nueva Esparta, pero instalada un año siguiente en San Salvador de Bahía, en Brasil. Esto a escala mundial, sin mencionar las demás sociedades continentales, subcontinentales y regionales que se han establecido sobre la sexología. A escala nacional tenemos 3 instituciones: la Sociedad Venezolana de Sexología Médica, fundada en 1984, la Sociedad Venezolana de Psicología Sexológica, fundada el mismo año, por cierto, en el marco del mismo evento, el primer Congreso Venezolano de Sexología, y la Sociedad Venezolana de Orientadores en Sexología, fundada en 1992 en Caracas. De modo que acá en Venezuela la sexología se ha organizado institucionalmente de acuerdo con las profesiones de base de sus expertos. Decíamos que la sexología se sirve, se nutre e interactúa con ciencias que son auxiliares, aun cuando algunas de estas ciencias, o mejor diremos, algunos profesionales de estas ciencias, de algunas de estas ciencias, han querido adjudicarse la exclusividad de la sexología, sobre todo en los primeros tiempos en los que no se definía a cuál ámbito pertenecía la sexología. ¿Cuáles son estas ciencias? La biología, la medicina, la pedagogía, la andragogía, la historia, la filosofía, la teología, la sociología, la antropología, el derecho y la psicología. Otras ciencias perfectamente podrían intervenir como auxiliares de la sexología, pero aquí hemos querido mencionar a las que fundamentalmente han brindado sus saberes para la consolidación de esta ciencia y de las cuales han procedido muchos de los personajes que la historia considera como adalides o pioneros de esta ciencia.
En el caso particular de la medicina, hay ramas que por su naturaleza están especialmente asociadas o vinculadas con la sexología y que ayudan también a nutrir su conocimiento, su cúmulo, su canon de saberes. Tenemos, por supuesto, allí a la anatomía, a la embriología, a la histología, a la fisiología, la medicina interna, la ginecología y obstetricia, la psiquiatría, la urología, la endocrinología, la neurología, la genética, la andrología y la medicina forense. Estas son las ramas de la medicina que de manera muy particular por su naturaleza y sus objetos de estudio o sus sujetos de estudio interactúan de manera particular con la sexología en aras de ese permanente intercambio y ecología de saberes. Aun cuando en algunos momentos de la historia de la sexología ha habido una suerte de pugna, vamos a por emplear un término generoso, por la posesión de los conocimientos de la sexología. Esto se dio de manera muy especial en el siglo XX. Ahora vamos con algunas consideraciones bioéticas sobre la sexología y ginecología. Luego del aperitivo previo vamos con lo que gastronómicamente hablando llamaríamos el plato fuerte, por emplear un término generoso. ¿Por qué hablar de bioética o por qué hacer consideraciones bioéticas hermanando a ambas ciencias? Porque hay situaciones actuales, algunas de ellas de alguna considerable data, pero que se mantienen vigentes e incluso se han intensificado, que aglutinan a ambos profesionales, a ambos expertos, a ambos científicos, los científicos de la sexología, los científicos de la ginecobstetricia, y que tienen implicaciones éticas y aún más allá bioéticas, recordando que la ética como disciplina del saber se dedica al estudio de aquellas normas del buen proceder, del correcto proceder, una de cuyas ramas es la bioética, que en los tiempos actuales ha alcanzado un grado de importancia fundamental por esos nuevos retos y dilemas que se están planteando. En el caso particular de la sexología, y asociamos la ginecobstetricia a ello, por los elementos comunes que hay entre ambas, se plantean las siguientes situaciones, los siguientes contextos. En primera instancia, la indisolubilidad de la vinculación ser humano-sexualidad humana. Hoy por hoy tenemos mayor conciencia, cuando no plena conciencia, sobre el hecho de que el ser humano es un ser sexual, que no es posible entender al ser humano y no es posible entender al sujeto de estudio de la ginecobstetricia, que es la mujer, la hembra humana, sin entender que esa mujer es un ser sexual. Primero, por el sencillo hecho de ser un ser sexuado. Esto la hace sexual. En segunda instancia, la influenciabilidad multifactorial sobre la sexualidad humana. La sexualidad humana no está determinada únicamente por lo biológico, por lo orgánico, aun cuando esto constituye su base, su punto de partida. Pero hay otros factores de índole psicológica, de índole sociocultural, de índole espiritual, de índole trascendental, por solo mencionar las dimensiones generales con las cuales hoy modernamente se concibe al ser humano. El avance vertiginoso de la sexología como ciencia independiente. Ya dijimos que es una ciencia independiente. Cada día los conocimientos en materia sexológica avanzan de manera vertiginosa. Fue una ciencia que evolucionó y se desarrolló, si se quiere, en un siglo, incluso menos de un siglo, desde su formulación por Ivan Vlov, Marcus Hirschfeld, y su desarrollo por Kinsey, Kaplan, Money y muchos más. Y a escala nacional por hombres como Rasetti, Rizquez, Bianco, nuestro fallecido Alfredo Díaz Brusual, a quien en particular quiero dedicar esta conferencia, a uno de los precursores de la sexología en Venezuela, de la planificación familiar y de la consejería en relación de pareja. La formación ética y bioética del médico, algo que existe en nuestras escuelas de medicina y que hoy por hoy debe intensificarse, incluso en el campo de las especialidades, por esos dilemas éticos que hoy se presentan. La tendencia a la generalización de conceptos, interpretaciones, diagnósticos y terapéutica en materia sexual. La sexualidad es un multiverso donde cada ser humano, y en el caso de la ginecología, cada mujer,
debe ser vista como un ser con una particularidad en su sexualidad, partiendo del hecho de la identidad sexual y de lo que integra la identidad sexual: sexo, expresión fenotípica, patrón sexo-sexual, por decirlo menos. Seguidamente, la diversidad de interpretaciones teológicas sobre la sexualidad humana. Recordemos, tanto las religiones, desde las religiones clásicas del mundo occidental y oriental, como también las diferentes corrientes y disciplinas esotéricas, iniciáticas con siglos de antigüedad, hasta las modernas tendencias o nuevas lecturas de las diferentes concepciones sobre espiritualidad, cada una de las cuales posee su visión sobre la sexualidad, algunas de ellas favorecedoras, proclives a favorecer la sexualidad, y otras de ellas contrarias a la expresión operativa de la sexualidad. Los criterios modernos de liberación sexual, donde la nueva ola, la tercera ola, un vigente del movimiento feminista, plantea algunos paradigmas que en no pocas ocasiones han sido y siguen siendo objeto de debates, cuando no de críticas. La sustracción o exacerbación de la sexualidad dentro de la actual complejidad del acto médico. Todavía hoy, en nuestro medio, ya hablaremos de esto enseguida, tenemos profesionales a escala general o profesionales del área de cualquier especialidad que no poseen conocimientos sobre la sexualidad, y al momento de afrontar una situación de índole sexual en la parte asistencial, cuando menos, comienza en las preguntas: ¿cómo abordo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo podemos resolver esto? El empleo de las tecnologías modernas, por supuesto. A escala tecnológica, mucho se ha hecho para favorecer la sexualidad. La cibersexualidad hoy por hoy está cobrando un auge extraordinario, y eso plantea también otros dilemas éticos, como también los nuevos debates que están apareciendo: genoma humano, el matrimonio llamado matrimonio igualitario, matrimonio entre homosexuales, personas del mismo sexo, la paternidad a los homosexuales, la reasignación sexual en casos de transexualidad, temas como la transexualidad en adolescentes y niños, cómo enfrentar eso. Lo que corresponde a la ideología de género, el debate sobre la llamada ideología de género, que ese es otro universo, otro paquete, que por cierto sirve para una conferencia, porque mucho se puede hablar sobre el tema. El avance de la pornografía y de la promiscuidad en el contexto de una malentendida libertad sexual. Y claro, el aumento en los niveles de exigencia y conocimiento de la sociedad mundial. Recordemos que en los últimos 80 años la humanidad ha recibido y producido mayor número de conocimientos que durante toda su historia, sin contar aquellos conocimientos que datan de la antigüedad y que han sido reinventados o han sido reconsiderados bajo nuevas fórmulas conforme a los tiempos actuales. Hay que mencionar que entre 2000 y 2020, en los últimos 20 años, vale decir las dos primeras décadas del siglo XXI, se han realizado varias investigaciones que sería prolijo describir una a una de ellas aquí, pero nos referiremos a los hallazgos en línea general que han surgido de estas investigaciones hechas por sexólogos y hechas por profesionales vinculados con la sexología, entre ellos ginecólogos y obstetras. A escala nacional se ha encontrado la presencia de situaciones como disfunciones sexuales, especialmente disfunción eréctil, eyaculación rápida y disfunción orgásmica. Esta última tiene que ver con mujeres. La subsistencia de errores de conceptos sobre la sexualidad. La supervivencia del déficit informativo sobre las ITS, sobre las infecciones de transmisión sexual y conductas de riesgo, tanto en adolescentes y adultos jóvenes. La ausencia de programas operativos de educación para la sexualidad, tanto para individuos sanos como para individuos con necesidades especiales. Y el incremento de conductas de evitación específicas, como la homofobia de sus congéneres, con las secuelas temidas de discriminación, violencia e incluso crímenes de odio. Esas situaciones están presentes y están ocurriendo a escala nacional y, por supuesto, a escala regional, y han sido detectadas, y su presencia ha sido reconfirmada por las investigaciones que a escala científica se han hecho en materia sexológica en estos últimos 20 años, primeros 20 años del siglo XX.
Aquí quise mostrar de manera textual una de esas investigaciones porque está estrechamente relacionada con el campo de la ginecología y obstetricia. Este fue un trabajo hecho por Tavares, Moya y Pellín en 2010, pero que sin duda aún conserva vigencia. Este fue un trabajo que se hizo sobre las actitudes de los médicos especialistas ante la anamnesis sexológica. Y de acuerdo con los resultados de este trabajo, la mayoría de los pacientes que están presentes son pacientes ginecológicas y obstétricas. Por supuesto, la mayoría de los profesionales aquí encuestados fueron ginecólogos obstetras. Pero aunque para esos profesionales, estos ginecólogos obstetras, era muy importante, veas, el 77,14%, era muy importante explorar la situación sexual de su paciente, no obstante, un alto porcentaje de estos pacientes, el 37,14%, muy raramente preguntaba a sus pacientes si tenían alguna situación que estuviera incidiendo desfavorablemente en su función sexual, en su vida sexual. Y las posibles razones por las cuales no lo hacían eran, primeramente, el temor a ofender. 51,4%, una cifra alarmante. Seguido de un alto porcentaje de especialistas que referían que sus pacientes eran muy mayores para tener relaciones sexuales. Así es, el error de concepto según el cual la sexualidad, en este caso, de una mujer se acaba con la vejez. Un error de concepto porque la sexualidad no se acaba, a menos que exista. Nosotros sí podemos acabar, y las mujeres pueden acabar, valga el chascarrillo, pero la sexualidad no se acaba a menos que exista una condición clínica que pueda soslayarla en cualquiera de sus fases o de sus procesos. Pero véase que hubo otros profesionales que argumentaban que no tenían tiempo para preguntar ellos o no sabían cómo preguntar. Y si tenían posibilidades de referir o derivar a las pacientes con disfunción sexual, lo hacían. Pero lo más preocupante es que un alto porcentaje de estos ginecólogos obstetras reconocieron tener insuficiente formación en sexología. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que la sexología ha avanzado abismalmente, todavía en nuestros tiempos, los ginecólogos obstetras y, ¿por qué no?, muchos médicos especialistas y, naturalmente, médicos no especialistas, médicos generales, no tienen formación en sexología, de modo que se ven atados de manos al momento de afrontar la situación de un paciente, de un consultante, en el caso de la ginecología y obstetricia, una consultante que pueda referir cualquier tipo de situación clínica y, ¿por qué no? No necesariamente una situación patológica, no una conducta patológica, sino referir una situación netamente fisiológica sobre la cual existan dudas o se busque aclarar errores de concepto y el ginecólogo obstetra no sepa cómo contestar, porque no tiene formación en ello, lo cual revela que todavía en el ámbito del posgrado, sean especialidades, sean maestrías, sean doctorados, impera acaso algún grado de compartimentalización del conocimiento, un paradigma que debería estar ya superado cuando ya estamos en la época de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad, en la cual las diversas ciencias interactúan entre sí sin más límites que aquellos que permiten diferenciarlas una de la otra, pero donde emerge justamente la ecología de saberes, justamente en aras de proporcionar el mejoramiento de la calidad de vida, porque de nada me sirve una ciencia si no es capaz de mejorar, de transformar positiva y operativamente mi calidad de vida. Y ese es el norte, el principio teleológico, el fin último de cualquier ciencia, y de ello no escapa la medicina y, por supuesto, no escapa la ginecología y obstetricia, mucho menos la sexología. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Bueno,
Vamos a recordar lo siguiente. ¿Cómo lograr, ahora hablando de la interdisciplinaridad, haciendo las consideraciones interdisciplinarias en cuanto a ginecobstetricia y sexología? ¿Cómo el ginecólogo obstetra puede afrontar una situación como esta? ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr esa amalgama que permita redundar en favor de nuestros propósitos como profesionales, como especialistas? Pues bien, aquí traje, para partir de un punto, a modo de punto de partida, a modo de buen comienzo, el algoritmo clínico que se utiliza en la sexología. Cuando tenemos un posible paciente sexológico, hay que recordar que las manifestaciones clínicas pueden estar o bien en el sexo, afectando el sexo, su proceso de desarrollo, o su función sexual, o en ambas. Y una vez determinado esto, luego de conocer si se trata de una experiencia, si se trata de un síntoma de una enfermedad no sexológica, porque vamos al campo de la ginecología y obstetricia. Hay condiciones propias del campo de la ginecología y obstetricia que pueden expresarse con síntomas sexológicos, pero la enfermedad no es netamente sexológica, o si se trata de un síndrome sexológico propiamente dicho, en cuyo caso debe remitirse al sexólogo o el mismo ginecólogo obstetra con formación en sexología pueda perfectamente abordar. Aquí ilustramos ejemplos de lo que es una experiencia, un síntoma de una enfermedad no sexológica, un síndrome sexológico propiamente dicho. Recordemos, la experiencia implica la pérdida temporal de discriminaciones, haber sentido, conocido, presenciado o realizado un hecho, circunstancia o acontecimiento ocasional que puede ser o no recurrente. No equivale necesariamente a enfermedad. En el caso del síntoma de una enfermedad no sexológica, hay una alteración en el proceso de desarrollo del sexo, del proceso de la función sexual, debido a una enfermedad local o sistémica. Y en un síndrome sexológico propiamente dicho, si hay una enfermedad propiamente dicha, bien del proceso de desarrollo del sexo, bien del proceso de la función sexual, o en ambos. En cualquiera de estas tres situaciones puede presentarse en la consulta ginecológica y obstétrica. Es, por tanto, menester que el ginecólogo obstetra posea en primera instancia conocimientos elementales, básicos, en sexología, que permitan, por ejemplo, abordar una experiencia, identificar lo que sea simplemente una experiencia sintomática, llamada algunos experiencia sintomática, o un síntoma sexológico, una enfermedad no sexológica, que de ser, por ejemplo, ginecobstétrica, será perfectamente tratable por el ginecólogo obstetra. Y si es una enfermedad sexológica propiamente dicha, sea abordada o referida o tratada de manera a modo de interconsulta mediante el mecanismo de interconsulta con el sexólogo. Y ahí se establece el puente entre el ginecólogo obstetra y el sexólogo. Salvo que el sexólogo tenga ya una formación de posgrado en sexología médica, por supuesto. He aquí, por ejemplo, un punto de partida donde el sexólogo y el ginecobstetra pueden interactuar bajo el paradigma de la interdisciplinaridad y, por supuesto, de la transdisciplinaridad. Aquí el punto de partida. Y solo estamos refiriéndonos a situaciones patológicas, sin considerar otras situaciones donde hay puntos de encuentro. Lo preventivo a través de la educación para la sexualidad con bases científicas. Lo diagnóstico, por supuesto, lo terapéutico. Ya entrando en la recta final de esta presentación, donde hemos querido esbozar aspectos muy generales, precisamente para luego dar pie al desarrollo de preguntas, comentarios, inquietudes por parte de la concurrencia presente aquí de manera virtual, de modo que aquí ofrecimos los titulares para luego desarrollar la noticia de prensa, hablando metafóricamente, una vez concluida esta disertación. He querido citar a quien es considerado el padre universal de la sexología, Ivan Bloch, que por cierto fue el creador, el acuñador del término sexología. Este médico alemán, que además era historiador, dermatólogo y escritor, dijo en una oportunidad que la reflexión puramente médica de la vida sexual es aún incapaz de hacer justicia a los muchos aspectos de las relaciones
que hay entre lo sexual y el resto de las esferas de la vida humana. Sin ánimos de leer el texto completo, que aquí puede ilustrarse para conocimientos de los presentes, quiero sintetizarlo para exponer lo que Bloch dijo en 1908, cuando escribió su libro La vida sexual contemporánea, o La vida sexual de nuestro tiempo, según otras traducciones, donde él presenta esta nueva ciencia, donde él dice que el conocimiento de la vida sexual humana debe presentarse desde un punto de vista común, y ese punto de vista común es la sexología, pero que esta no podía basarse únicamente en lo biológico y en lo puramente médico dentro de lo biológico, sino que debía incluir otras ramas del saber. De modo que nuestra ciencia nació como una ciencia interdisciplinaria y podríamos decir que transdisciplinaria. Por eso, la ginecología y obstetricia necesita tanto y puede servirse tanto de la sexología como la sexología de la ginecobstetricia. De allí el hecho de las consideraciones transdisciplinarias en torno a ambas ciencias. Y es lo que hemos aquí querido exponer de una manera concisa, precisa, pero completa, el conocimiento de los presentes. Valga el momento entonces para concluir lo que respecta a nuestra disertación con una afirmación del propio Ivan Bloch que podría tomarse como sentencia, donde él decía: o el ser humano es un ser sexual o no es absolutamente nada. Y a eso agrego una afirmación de mi propio puño y letra. Somos seres sexuados, por tanto, somos seres sexuales. Y en el caso particular de la ginecología obstetricia, es la mujer un ser sexuado y por tanto es un ser sexual. Y así que mi llamado particular, como siempre lo hago en todas mis intervenciones, es: hagamos con nuestra vida sexual todo lo que nos guste, todo lo que nos plazca, todo lo que nos provoque, todo lo que nos parezca, y dispensando la brusquedad de la frase, todo lo que nos venga en gana, siempre y cuando no dañemos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Y el llamado final a los ginecólogos obstetras y a los sexólogos y a los colegas de sexología: trabajemos juntos desde nuestros campos de acción bien definidos, pero con el puente abierto para la interacción que permita redundar en beneficio de la comprensión del proceso de salud sexual aplicado a la mujer, en este caso particular, sin perjuicio y sin desconocimiento de su condición sexual, que en suma propende, como es nuestro objetivo, al logro de su bienestar, de su calidad de vida y de su operatividad como ser humano en su dimensión biológica, en su dimensión psicológica, en su dimensión social, en su dimensión espiritual, en su dimensión trascendental y, por supuesto, en su dimensión sexual. Estimados colegas, muchísimas gracias por su atención. Doctor Edison, muchísimas gracias por su presentación.
A los participantes estamos esperando que se solucione un temita del audio y ya vamos a activar el tema de las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias al doctor Edison por su excelente exposición, bastante sistemática, muy bien dirigida, excelente. Lo que sí quería añadir, como obstetra, ginecólogo que soy y como sexólogo, que es necesario de mantener los principios de la ética médica vigente cada día en el ejercicio de nuestras funciones, tanto como ginecostetra o sexólogo, o la combinación si es un ginecostetra y un sexólogo. Los principios básicos de la ética, que son la autonomía, el derecho que tiene cada persona de decidir lo que quiere, siempre y cuando respete al otro. El otro principio básico es la privacidad. Mucho cuidado con la información que nos suministran los pacientes en relación a su vida personal y en cuanto a su enfermedad, y en la cual no la podemos comunicar ni compartir con otros si ellas no los ha consentido, no los ha permitido que se pueda suministrar esta información. El otro es no dañar. Mire, hay muchas conductas, tratamiento, procesos de técnicas, como son sobre todo las técnicas de reproducción asistida, de fertilización in vitro, la decisión de tomar en un aborto, realizar abortos terapéuticos o provocar abortos. Todo esto no podemos producir daños al ser humano. La otra es siempre tratar de traer todos los beneficios posibles, darle todo el bienestar a las pacientes, ayudar a estas pacientes. Hoy en día, en una situación tan compleja que estamos viviendo, con esta situación de la pandemia, tenemos que ser más humanos, más pensar en el tratar a estas pacientes. Lo otro es también ofrecerle el respeto a su integridad, a su vida, y también la cual estamos viendo que no hay ese respeto hacia la atención del paciente, donde se está haciendo diferencia de la clase social. La gente, las mujeres que necesita atención, busca a veces las instituciones públicas y que porque vaya bien arregladita no les quieren dar la atención porque tiene que ir a un privado. De manera que todo individuo, y sobre todo Venezuela, es un país donde se le da la atención a todas las personas en las instituciones públicas, independientes del grupo etario y dependientes de la clase social desde el punto de vista económico. Y es importante entonces que todos estos factores lo tengan en cuenta cuando vayan a realizar prácticas o técnicas en la ginecología, sobre todo las técnicas de fertilización in vitro, que no vayan a producir daño, que las técnicas de fecundación, de seminización artificial, cuando vayan a decidir tomar las conductas de un aborto terapéutico, donde tiene que haber un consentimiento informado, que la paciente esté aceptando que necesita de ese aborto, de practicarle ese aborto, porque va a condicionarle un alto riesgo el continuar con ese embarazo. También existen muchas situaciones, por ejemplo, el uso de anticonceptivos. Es un dilema ético, donde estamos entonces colocando los anticonceptivos sin tomar una evaluación integral del paciente, sin hacerle una historia ginecológica integral, incluso evaluación con otros especialistas, sobre todo para que no tengan ninguna otra patología, que podamos, al indicar estos anticonceptivos, aumentar el riesgo hacia enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer de mama y hasta muerte. De manera que estamos como actuando a la ligera, sin hacer esa evaluación y sin tomar los principios éticos de no producirle daño a una paciente. Igualito que los dispositivos intrauterinos, no colocar el dispositivo intrauterino sin evaluar a la mujer antes de colocarse el dispositivo, porque vamos a poderle, que si no le evaluamos en una forma integral, vamos a poder producirle daño para su fertilidad futura.
Así que existen, en sexología también existen muchas condiciones donde tenemos que aplicar los principios de la bioética, donde están el uso, por ejemplo, de medicamentos para la disfunción eréctil. Entonces, hay que saberlo cuando usar, hacer una evaluación con otros especialistas, que es los cardiólogos, para ver si él no tiene una patología cardiovascular, para poder saber si se le va a indicar estos medicamentos, porque pueden tener riesgo a infarto, riesgo a síncope, riesgo a glaucoma, de manera que tenemos que siempre actuar bajo los principios de ético de no dañar a los demás. No es indicar una conducta, un tratamiento, sin evaluar el todo del ser humano, que no le provoquemos daño, sino que le provoquemos más bien bienestar. Así que estamos acá a disposición, el doctor está a disposición de todo este cuerpo médico. Muchas gracias por su atención, para a ver si van a formular alguna pregunta donde el doctor le va a dar su respuesta. No se escuchan las preguntas. No escuchamos acá algunas preguntas formuladas al doctor. No sé si que hay un problema en comunicación o es que no se han formulado algunas preguntas. No, hasta los momentos no hay comentarios de preguntas, mi doctora, solamente felicitaciones por la ponencia. Bueno, no sé si el doctor quiere plantear otras situaciones. Mire, no solamente tenemos los dilemas éticos en cuanto a las técnicas, ¿sí? de fertilización in vitro, a las técnicas de inseminación artificial, sobre todo la heteróloga, donde se utiliza el semen de otro hombre que no es la pareja, de la pareja que no tiene su problema de que no pueda ser fecundada, porque tiene una pareja con una azoospermia, una alteración en la producción de espermatozoides. Entonces, todo esto lleva a muchos dilemas éticos, porque después se ha visto. Hay una pregunta. Ok, hay una pregunta. Va a activar el doctor para ver las preguntas. Muy bien. La pregunta que acaba de llegar. La colega María Uquillas está mencionando, preguntando, ¿cómo se haría el abordaje de una paciente que nos dice que es transgénero? Esa es una pregunta muy importante, porque allí es donde se presenta uno de los dilemas éticos. Recordando, aun cuando el concepto de transgénero se está generalizando para referirse a aquellos transexuales que no llegan a la reasignación, exacto, que no concluyen la reasignación quirúrgica de su fenotipo genital, particularmente prefiero hablar de manera general de transexualidad, que es el término preciso, que entendemos hoy como una expresión fenotípica de aquellas personas donde no hay una correspondencia entre lo fenotípico del sexo y la percepción y el componente cerebral del sexo. Pregunta ella, ¿cómo sería el abordaje de una paciente que nos refiere a una condición como esa? Por supuesto, hay que abordarla de una manera transdisciplinaria e interdisciplinaria. Es decir, una mujer con transexualidad requiere ser explorada por varios profesionales. Allí deben intervenir, por supuesto, el ginecólogo obstetra, debe intervenir el sexólogo, debe intervenir el psiquiatra, debe intervenir el psicólogo, debe intervenir el sociólogo o el trabajador social. Al menos esos son los profesionales que deben intervenir. Y el endocrinólogo, y yo agregaría además el andrólogo.
el andrólogo, porque evidentemente si tenemos a una mujer que nos refiere que no se identifica como hembra, sino como varón, es preciso también incorporar al andrólogo en el caso de que se verifique un real diagnóstico de transexualidad y no se trate de lo que se llama una disforia de género, que sí es una condición patológica, para entonces ver, ¿realmente se trata de una transexualidad? Y ver si entonces se inicia el proceso de reasignación, que ha de ser gradual, siendo la reasignación quirúrgica el último momento, en la última fase que se lleva a cabo. Por cierto, que hay que mencionar que la primera reasignación quirúrgica que se hizo en Venezuela se hizo en Maracaibo. Ahora, ¿dónde está el dilema ético aquí? ¿Dónde está el conflicto? En el hecho de que hoy por hoy se está discutiendo si esa reasignación, sobre todo la reasignación hormonal, debe iniciar a partir de la mayoría de edad o antes. ¿Por qué? Porque ya estamos observando reportes de individuos con transexualidad en la adolescencia e incluso en la niñez. Por eso hoy modernamente se habla de variantes de la transexualidad. No pretendemos que se iniciar una reasignación hormonal en la niñez, porque totalmente sería un absoluto contrasentido. El asunto está si es pertinente o si es ético y si no es contraproducente iniciarla en la adolescencia. Eso es motivo de debate porque ya incluso hemos tenido ocasión de ver, para los que tienen todavía acceso a la televisión por suscripción, lo que llamamos ahora reality shows, sobre situaciones de transexualidad. Entonces argumentan algunos, reasignar hormonalmente al paciente en la adolescencia para evitar que las hormonas que le son propias puedan actuar y tengan alguna incidencia en cuanto a sus características fenotípicas. Otros dicen que no, que hay que esperar a la mayoría de edad para determinar el diagnóstico de transexualidad. Pienso que aquí, mientras se haga el abordaje de una óptica transdisciplinaria mediante un equipo, podemos llevar a cabo el diagnóstico preciso de la condición. Primero, si se trata de transexualidad o si se trata de disforia de género, para entonces llevar a cabo la intervención adecuada. Esperemos con esto haber respondido las inquietudes de la colega. Aquí hay otra pregunta de Carlos Rodríguez, que nos saludó ahora desde Barquisimeto. Una tierra por mí muy querida, tengo también afectos familiares de núcleo doméstico. Dice, la sexualidad en el embarazo siempre es un tema difícil. Algunos esposos prefieren ni tocar a sus esposas. ¿Cómo podemos manejar estos casos? ¿Cómo podemos abordar situaciones como esta? Pues bien, en primera instancia debemos recordar que no hay impedimentos para que una pareja, en el caso, por supuesto, una pareja donde se haya la situación de un proceso de gestación en la mujer, pueda ejercer su función sexual, salvo que existan condiciones clínicas que impliquen un alto riesgo para esa gestación, para ese embarazo. Fuera de ese contexto, siempre con la supervisión del ginecobstetra, puede perfectamente ejercer la función sexual. Existe un error de concepto según el cual el ejercicio de la función sexual puede causar daño, puede repercutir negativamente en la buena marcha de la gestación. Pero eso no es más que un error de concepto. Salvo que haya alguna condición clínica, predisposición a abortos espontáneos, placenta previa, en fin, aquellas condiciones que implican un alto riesgo, aquellas condiciones que implican un alto riesgo obstétrico y de las cuales la colega podría exponer de manera más minuciosa. Pero salvo esas condiciones, es perfectamente admisible el ejercicio de la función sexual, mientras no haya una condición que no amenace la viabilidad y la buena marcha de la gestación. Si la colega tiene algo que agregar, estaríamos plenamente agradecidos, justamente para ejercer esa interacción transdisciplinaria entre la ginecología y obstetricia y la sexología. Estoy de acuerdo con el doctor Edison. E incluso
se recomienda que se mantengan las relaciones sexuales hasta que llegue el inicio del trabajo de parto. Porque recuerdan que esa relación, el semen es rico en sustancia llamada prostaglandina y es uno de los factores en la cual inicia, uno de los factores, porque son múltiples factores que inician el trabajo de parto. De manera que no están proscritas, más bien están indicadas siempre y cuando solamente están, que se van a eliminar las relaciones cuando pone en peligro la vida del feto. Por ejemplo, en embarazos amenazados, en amenaza de parto pretérmino, placenta baja, donde están sangrando. Allí sí verdaderamente no deben de tener relaciones sexuales porque tienen un alto riesgo de la interrupción del embarazo. Y sobre todo si pasó la edad de aborto, pues puede conducir al aborto o lleva al parto prematuro. De manera que son errores, como dice el doctor, errores de concepto, en la cual tenemos que irlo aclarando al obstetra, al sexólogo, para que dé estas orientaciones básicas, fundamentales, y pueda que así mantener una vida de pareja armónica y operativa. Hay algo que deseo agregar también al respecto, agradecido por la intervención de la colega. Esto es transdisciplinaridad. Y que vamos al componente orgánico, al componente que evidentemente hemos abordado, hay que agregarle el componente psíquico y podríamos adicionarle el componente espiritual. Hay investigaciones que han aseveran y que demuestran que la interacción al momento de ejercer la función sexual con una pareja, existe la repercusión positiva en cuanto al feto a escala afectiva y emocional. Es decir, se ha planteado y se afirma que esa psíquica y espiritual donde entra en juego lo afectivo, lo emocional entre la pareja, es perceptible de manera inconsciente por ese feto que se está gestando, de modo que el feto adquiere inconscientemente la concepción de su venida en un ambiente de afecto, en un ambiente operativo, en un ambiente donde hay interdependencia, en un ambiente donde hay amor, de modo que hasta ese punto llega la repercusión positiva que puede tener el ejercicio de la función sexual en una situación de gestación. Quisiera agregar además una hermosa anécdota que conservo de mi época, de la época en la que medicina, si tuvimos la oportunidad de estudiar ginecología y obstetricia, una de las unidades curriculares en la escuela del Hospital Chiquinquirá. Uno de mis profesores, a quien recuerdo con cariño y espero que se encuentre muy bien, el doctor, si aún vive, no he tenido noticias de él, pero sé que estaba un poco delicado de salud, el doctor Angelo Martinucci. Está exacto, está en español, eso fue lo último que supe. Él nos decía, cuando hacíamos la rotación en área de parto, la rotación, nos decía que si hay algo que era hermoso, y valga que no puedo evitar que se salga también lo poético, para los que o lo sepan, yo también soy escritor y cultivo la poesía erótica. Hay algo hermoso, si hay algo realmente que genera fruición, eso quiere decir alegría espiritual, es observar a la pareja embarazada en plena desnudez. Yo recuerdo que cuando él dijo y además también es excitante, o sea, es un inductor del deseo sexual, está demostrado, nos decía el doctor Martinucci. Y yo le preguntaba, en ese momento yo tenía ¿cuántos años? 18, 19 años. Ahí pueden sacar la cuenta. Yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué eso debió a qué? Y él decía, porque eso es como cuando tú ves una puesta del sol, un atardecer, lo ves el ocaso del amanecer, lo ves desde una colina, lo ves desde una bahía, lo ves desde una playa, y entonces de una vez dice, es como hacer una araguaney, cuando suelta sus hojas verdes y todas aquellas flores amarillas que lo caracterizan. Exactamente eso. Eso es la cosa. O sea, aquello es un espectáculo y paradójicamente cada vez que
me topo con cualquiera de mis amigos, colegas, las personas que forman parte de mi círculo afectivo en los diversos espacios donde me desenvuelvo, suelo y conozco la noticia de algún embarazo. Ah, está embarazada, no, yo estoy embarazada, no, mi pareja está embarazada. Yo siempre digo, cuando tu pareja, cuando se trata de un chico, un varón, un amigo varón, cuando tu pareja tenga cierto avance en su embarazo y ya haya prominencia de su abdomen, dedícate en algún momento a verla en su desnudez total. No, no sí hacerla, simplemente a contemplarla. Y no simplemente mírala, obsérvala, contémplala. Contempla en la plenitud de su desnudez. Ir a tu pareja embarazada y desnuda además. Y después me cuenta. Yo recuerdo que eso se lo dije a un gran amigo mío y él me dijo, no, realmente sí. Yo vi a mi pareja desnuda y yo dije, no, realmente es hermosa. Yo dije, es la mujer más, me parece que es la mujer más hermosa que he visto en el universo. Ay, se me emocionó. Sí, me emocioné. Entonces, yo invito a observar, a apreciar eso. Son esos detalles hermosos en la naturaleza que le dan sentido a la vida. No es solamente lo biológico, no es solo lo psicológico, entre lo psicológico, lo afectivo, lo emocional, también lo espiritual, la espiritualidad y la trascendencia, que son dimensiones comprobadas. Ahí es donde debemos entrar al enfoque integral que debe privar en la medicina, sea desde la sexología o sea desde la ginecología. Bien, aquí hay otra pregunta que nos hace Nelson Ramos. Sí, perfecto. Para concluir, nos dice, ¿cómo debemos entender o hacerle entender a los padres lo que ocurre actualmente en Escocia, donde en un instituto escolar para realizar igualdad de género se les solicita a los varones que usen falda? Y tuve oportunidad de conocer hoy o antier esa noticia. No he tenido ocasión de leer completamente el titular de prensa, pero sí el titular. Ahora, que en Escocia utilicen nada extraño porque el atuendo típico del escocés es falda, o sea, forma parte de su sociocultura, forma parte de su norma sociocultural. Claro, ahora que para fomentar la igualdad de género, no sé si eso fomentaría igualdad de género, pero de que es parte de su cultura, lo es, por lo cual no debe representar algo extraño. Y es algo que no es ajeno a nosotros, porque vámonos al caso Zulia, vámonos a la región sur del lago. La tradición de nuestros vasallos en las festividades de San Benito de Palermo, 27 de diciembre y 6 de enero. Tanto hombres como mujeres, y esa es una costumbre que lamentablemente se ha aminorado y hay que recuperar, utilizan faldas. Una falda hecha con paja que se denomina saya. Y es una falda que permite resaltar los movimientos dancísticos propios del baile que se efectúa al ejecutarse los chimbangues. Y es una falda que usan tanto hombres como mujeres. De modo que no se trata de una situación tan descabellada. Y no mencionemos otros ámbitos socioculturales donde el uso de la falda es algo común. Entonces, con esto podemos contestar la pregunta del colega Nelson Ramos. Bueno, con esta pregunta terminamos esta exposición verdaderamente completa, una exposición excelente del doctor Edinson Ochoa. Estoy de acuerdo con él en relación a la identidad de género. No está dada pero como dice el doctor, son normas socioculturales de cada región, de cada país. Pero la identidad de género está en que tenemos los mismos derechos, tanto el género masculino como el género femenino, tenemos los mismos derechos en todos los aspectos, derechos sexuales, derecho a la salud, derecho a la educación, eso es lo que se llama la identidad, más que en la forma de vestirse. De manera, pues ya eso son condiciones socioculturales de cada región. Así que, doctor Edinson, muchísimas gracias por su exposición. En realidad, yo creo que lo vamos a tener que volver a invitar, porque esta exposición ha sido realmente muy fructífera, donde nos ha dado muchos saberes y que ojalá que los obstetras ginecólogos propongan a la Facultad de Medicina que se les dé
sexología, que se le dé una gran información de la ética, de la bioética, para que no tengan para que puedan darle una atención integral a la mujer y evitar los problemas de la ética y no dañar a la mujer. Muchísimas gracias a todos. Indudablemente no olvidemos darle las gracias al doctor Gustavo González por habernos invitado acá a este webinar tan importante y a Laboratorios Letis por habernos invitado también y ha estado con nosotros durante todo estas horas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la confianza, ha sido una jornada maravillosa. Le recordamos a las personas que este webinar va a ser colgado en nuestra página de YouTube, Laboratorios Letis App, y serán bienvenidos a disfrutarla nuevamente en muy poco tiempo. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Con nosotros está Ana Julia Jiménez, que es la gerente de mercadeo de Laboratorios Letis. Anita, no te escuchas, pero bueno, voy a colocar el videito. Perfecto, feliz noche. Gracias. Muy bien. Muy bien. Chéverísimo. Vamos a ver. Vamos a buscar otro tema. Ya, quita el video. Sí, ya. Es que eso es para médicos, papi. Sí, pero era como un tipo de sitio web y era como de campo, aprender a campo. Era gratuito. O sea, era para enseñarte cómo usar las herramientas de Canva. El Canva es como Powerpoint.